da miedo cuando hay un tema de exploración porque los departamentos se ponen a pelear. Chuquisaca ratifica el paro y anuncia la radicalización de las medidas de presión. También el ministro de Gobierno y coordinador político para Santa Cruz, el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, defiende a parlamentarios que buscaron descongelar regalías de Santa Cruz. Página 7, digital, dice Incahuasi, Chuquisaca presiona en las calles y logra acuerdo para mantener congeladas las regalías. El Comité Pro Santa Cruz, a través de su presidente, don Fernando Cuellar, dice que se puede convocar a la Asamblea de la Cruceñidad, la máxima instancia de la institución cívica cruceña, para ver el qué y cómo hacer frente a esta situación que se ha planteado por Incahuasi. Renunció, usted sabe, el viceministro de Autonomía, don Hugo Siris, ya tiene reemplazante para evitar que el tema se caliente. La Razón digital. Comienza bloqueo en Chuquisaca en medio de acuerdo con gobierno. Santa Cruz amenaza con protestas. Chuquisaca rechaza acuerdo y ratifica paro y bloqueo indefinido. Bien, en este momento nos acompaña el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, don Jaime Durán. Un gusto tenerlo, don Jaime Durán. Importante va a ser su palabra por el caso Incahuasi. ¿Cómo está, viceministro Jaime Durán? Buenas noches. Un gusto saludarlo desde Santa Cruz, Enrique Salazar. Bienvenido. Buenas noches, Enrique, por tu intermedio. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Bolivia TV y del programa Hablemos Claro. Bien, a ver, se quejaron los empresarios y decían que sus utilidades en los últimos años han caído, pero aquí la agencia oficial del gobierno, ABI, indica, utilidades de las empresas crecieron 310% en 12 años. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, o sea, su persona, viceministro, informó hoy miércoles que las utilidades de las empresas privadas de Bolivia crecieron 310% en los últimos 12 años, es decir, 6.766 millones de bolivianos del 2005, mire usted, en 2005 a 27.766 millones de bolivianos al 2017. La autoridad habló del tema en referencia a las críticas del sector empresarial sobre el incremento salarial aprobado para este año 5.5 al haber básico y 3% al mínimo nacional. Las utilidades han incrementado en un 310% comparando entre el 2005 y el 2017. Esto nos muestra que en realidad las utilidades han ido incrementándose de manera progresiva y sustancialmente a elevarse utilidades al 310% y muestra datos. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, don Jaime Durán, que lo tenemos en el sede de Bolivia TV en La Paz. Cortito sobre esto, viceministro. Importante el crecimiento que ha tenido el sector empresarial, 310%, las utilidades del 2005 al 2017, más o menos dice usted, o sea, no lloren y miren lo que han ganado usted, utilidades ya es el ingreso neto, las ganancias netas, limpiando pitos y flautas, como decimos en términos sencillos, viceministro, ¿correcto? Así es, evidentemente los datos que acaba de señalar Enrique nos muestran con absoluta claridad que en estos últimos 12 años el sector empresarial se ha visto beneficiado de la dinámica de crecimiento sostenido que hemos tenido en el país. No debemos olvidar que en los últimos 4 años Bolivia se ha destacado por tener la mayor tasa de crecimiento de Sudamérica. Hemos gozado de 12 años de estabilidad económica que han permitido un adecuado desempeño de las empresas públicas y privadas. En ese sentido, con utilidades crecientes se demuestra con absoluta certeza de que los incrementos salariales son sostenibles en la medida en que no afectan
a las utilidades de las empresas y por lo tanto tienen los recursos para continuar invirtiendo. En ese sentido, reiteramos, el incremento salarial del 5.5% al haber básico y de 3% al salario mínimo nacional no tienen por qué afectar el desempeño de las empresas. Correcto. Es una utilidad bastante elevada, crecieron 310% en utilidades las empresas desde el 2005 al 2017, y le pongo datos, dice usted, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, el licenciado Jaime Durán, que nos acompaña esta noche a nivel nacional en Hablemos Claro, tal cual dice su nombre, Hablemos Claro y con datos a través de Bolivia TV. Importante este dato, así que más o menos dice, no lloren, que su utilidad ha sido del 310% del 2005 al 2017. Pero vámonos al tema para el cual ha sido invitado, el tema Incahuasi. ¿Qué le quiere contar al país? Las declaraciones se escuchó y seguro que conoce la posición del gobierno a través del ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce Saconeta, y también la posición de los hermanos chuquisaqueños y también la posición de Santa Cruz con relación al tema que leí varios portales para como datos iniciales a lo que usted nos va a decir esta noche. Adelante, viceministro, por favor. Muchas gracias. Es importante que la población conozca cuál ha sido la relación de hechos de esta situación y qué es lo que ha ocurrido con el tema de las regalías, tanto en lo que corresponde a Chuquisaca como lo que corresponde a Santa Cruz. Antecedente inmediato que tenemos es que el año pasado, en noviembre concretamente, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional establece una sentencia mediante la que indica que se suspende el pago de regalías del campo Incahuasi, en tanto un nuevo estudio delimite si estas son compartidas o no. En ese sentido, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en cumplimiento a dicha sentencia, suspende el pago de las regalías. Ahora, un primer elemento a destacar es que esas regalías están guardadas en una cuenta a la espera de que las instancias competentes determinen cuál va a ser su destino. Sin embargo, es importante que la población conozca cuál ha sido el comportamiento de las regalías en términos del beneficio que ha tenido el departamento de Chuquisaca. Acá hemos preparado un gráfico que nos muestra comparativamente cuánto ha recibido la gobernación de Chuquisaca comparando el periodo 1994-2005 contra el periodo 2006-2017. Ahí podemos ver con claridad que Chuquisaca en el periodo entre el 94 y el 2005 ha recibido 285 millones de bolivianos. En cambio, entre el 2006 y 2017 ha recibido 3.051 millones de bolivianos. Es decir, estamos hablando de un incremento del 972%. En ese sentido, la gobernación de Chuquisaca todos estos años ha recibido un importante flujo de dinero que ha permitido que realice inversiones crecientes. Lo propio, haciendo el análisis comparativo, podemos encontrar en el caso de la gobernación de Santa Cruz. En el periodo 1994-2005, Santa Cruz recibe 1.471 millones de bolivianos en forma acumulada y en el periodo 2006-2017 recibe 6.855 millones de bolivianos, es decir, un incremento del 366%. Ahora, ¿a qué se debe este incremento? Fundamentalmente se debe a la nacionalización de los hidrocarburos que se ha realizado el año 2006. Esta nacionalización de los hidrocarburos ha permitido que los departamentos cuenten con mayores recursos. De esa manera, nosotros consideramos de que este flujo va a continuar, son recursos que benefician a la población y estamos seguros que las instancias competentes van a resolver de la mejor manera esta situación. En ese sentido, exhortamos a las autoridades y población, tanto de Chuquisaca como de Santa Cruz, a que se encuentre la mejor solución utilizando el marco legal vigente y en pleno respeto a la ley.
Bien, perfecto, los datos que tenemos. Si bien usted es viceministro, como dice su nombre, de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, muy bien los datos, licenciado Jaime Durán, viceministro. Ahora hay un tema que ya va al ámbito legal, político, gubernamental, posición de comités cívicos, gobernaciones. Por ejemplo, usted me dice si va a hablar específicamente sobre el tema o también puede pronunciarse sobre la posición del ministro Héctor Arce. Santa Cruz necesita la ayuda de jueces y dice que tiene que haber otro estudio para tranquilidad de todo el país, para Santa Cruz y para los hermanos chuquisaqueños. Y le responde don Vladimir Peña, el secretario de Gobernación de la Gobernación de Santa Cruz, y dice: el ministro Arce podrá demandar, pero no puede pedir que no se cumpla el fallo de un juez. Y los jueces le dicen al ministro Arce, según los portales digitales, en este caso el Deber Digital, no se puede administrar la justicia con memorándum. Pero también ya hay movilización con los hermanos chuquisaqueños, ¿no? Y dice que se va a establecer un paro cívico si es que no se cambian los protocolos legales de lo que está sucediendo con el campo Incahuasi. Y el presidente Evo Morales se molesta y dice: los recursos naturales no deben ser motivo de peleas regionales. Ya antes había dicho, me da miedo cuando autorizo la exploración de un campo, porque tengo miedo que los departamentos se pongan a pelear entre ellos en vez de buscar la coordinación. Sobre el tema, ¿qué puede decir, viceministro Jaime Durán? Bueno, un primer elemento que tenemos que resaltar en esta polémica es que los recursos naturales benefician al pueblo boliviano, y en ese sentido ratificar lo indicado por el presidente en el sentido de que no tiene que ser esto motivo de conflicto. Por otro lado, hay que entender la sentencia del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia a la cual se puede recurrir cuando existen este tipo de diferencias. Lo que establece la sentencia con absoluta claridad es que se establece la suspensión del pago de regalías por la producción de hidrocarburos del campo Incahuasi y Yaquío, quedando en custodia dichos recursos hasta que el estudio técnico determine si los reservorios de gas natural son compartidos o no, conforme a la normativa vigente de límites. Entonces, un segundo elemento que hay que entender es que hay un ordenamiento jurídico respecto a lo que significa la jerarquía normativa y quiénes pueden emitirla. En ese sentido, no debemos olvidar que el Tribunal Constitucional es una entidad de última resolución y sus sentencias son inapelables. Lo que nosotros entendemos es que el ministro Arce está precisamente apelando a esta jerarquía que existen, ¿no? Pero de cualquier manera es importante reiterar que van a ser las instancias competentes quienes resuelvan este tema, ¿no? Desde nuestro punto de vista como Viceministerio de Presupuesto, consideramos que esta definición debe ser legal y técnica, ¿no? Legal en el sentido de que hay un marco jurídico vigente, y técnica desde el punto de vista de que las entidades especializadas o las consultoras especializadas en este tema tienen que determinar cuál es la situación del campo y cómo se tiene que dividir. En ese sentido, lo que hay que apelar es a que se mantenga esta visión respecto a lo legal y lo técnico, que estamos seguros es la que va a primar en esta situación. Perfecto. Le agradezco mucho porque usted se maneja sobre datos y de manera objetiva, más que situaciones subjetivas y opiniones interpretativas de datos. Va sobre lo que está escrito y eso es precisamente su cargo, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Un gusto tenerlo, licenciado Jaime Durán. Siempre es valioso el aporte que usted realiza porque, reitero, va sobre datos. Un gusto tenerlo, viceministro, y siempre bienvenido. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la cobertura. A usted, viceministro. Bien, enseguida también vamos a estar con el ministro Eugenio Rojas
datos importantes que nos van a mostrar la importancia que significa apoyar a los sectores productivos con determinaciones que luego las vamos a desarrollar. Me acompaña el licenciado Luis Alberto Villarruel, ¿no? Gerente comercial de Biomed, un producto que le sirve a usted, a nosotros. Bienvenido, Luis Alberto, un gusto tenerlo, buenas noches. ¿Cómo está, querido don Enrique? Muy buenas noches, gracias como siempre por la invitación. De igual manera, un saludo a toda la gente que sigue el programa. Y bueno, hoy como siempre también nosotros a través del Centro Médico Biomed, siempre con consejos importantes, consejos de salud que lo pueden ayudar a usted a prevenir muchas enfermedades. Este consejo que va dirigido